Si mañana tuviera que aprender alemán desde cero, definitivamente no comenzaría por descargar Duolingo. Creo que las personas estamos acostumbradas a aprender idiomas de formas que son muy ineficientes. Intentar memorizar listas de idiomas o usar muchas aplicaciones y consumir muchos tipos de contenido sin una estrategia clara de qué queremos aprender. Soy Samantha, tengo un C1 en inglés y llevo muchos años estudiando francés. Y hoy quiero enseñarte el sistema que yo usaría si tuviera que empezar a aprender cualquier idioma desde cero y sin ir a clases. He sintetizado los mejores consejos de aprendizajes de idiomas que he probado a lo largo de estos años para que tú te ahorres mucho tiempo y puedas empezar a aprender ese idioma desde ya. En la actualidad tenemos un problema que no teníamos hace 20 años y es que hay una cantidad de recursos inimaginables en internet. Actualmente con una computadora o con un celular puedes acceder a aplicaciones, videos, libros, clases en línea, series, música, libros en el idioma en que quieres aprender. Y el problema ya no es tanto que no tengas recursos para ir a una clase, por ejemplo, o que no haya recursos para aprender ese idioma que te interesa, sino que frente a todas esas posibilidades de conocimiento, no sabes exactamente cómo estructurar un buen sistema para mantener a lo largo del tiempo y que realmente te permita avanzar en tus metas de aprendizaje. Aprender un idioma pasa mucho por la repetición, por la inmersión en ese idioma y por un entrenamiento diario. No sirve de nada si una vez al mes estudias 6 horas seguidas, si el resto de los días no haces nada y no te involucras con ese idioma. Entonces, en este video quiero compartirte algunas herramientas que te van a permitir crear una estructura de aprendizaje que te ayude a lograr tus metas con ese idioma. Hay cosas que son ineludibles al momento de aprender un idioma. Hay cosas que sí o sí tienes que aprender y estudiar y toma mucho esfuerzo y práctica. Ejemplo de esto es, por ejemplo, las formas gramaticales y la conjugación de los verbos. Creo que hay formas más eficaces que otras para estudiar estos ámbitos, pero es cierto que sin mucho estudio y mucha práctica es probable que no logres aprenderlos. Muchas veces no hay caminos cortos que te hagan saber gramática o saber conjugar los verbos si no pasas horas estudiando cómo se hace. Obviamente no es lo mismo si quieres irte de viaje a un país en donde se hable ese idioma a que si tus intereses son más bien académicos y quieres poder usar este idioma para leer textos en otros idiomas o poder escuchar entrevistas o citar. No va a ser lo mismo tampoco si quieres irte de intercambio y necesitas un nivel académico para poder comunicarte con otras personas, por ejemplo, en inglés, para poder asistir a una clase e incluso participar en esa clase. Entonces, dependiendo de cuáles son tus objetivos que quieres lograr, te recomiendo que hagas una lista de los tiempos verbales y las formas gramaticales que sí o sí tienes que aprender para lograr estos objetivos. Y una vez que ya tienes esta estructura de qué quieres aprender, ahora sí puedes ir a buscar videos en YouTube, manuales de gramática, listas de verbos para saber cómo se conjugan en los diferentes tiempos verbales y puedes comenzar a aprender la lógica que hay detrás de las conjugaciones, de cómo se usan y cuándo se usan estos tiempos verbales. Yo te recomiendo muchísimo que hagas notas de todo esto, que por ejemplo si tú encuentras un PDF con los manuales de gramática, no te quedes solo en la parte de leerlos, sino que te involucres en ese conocimiento, por ejemplo, explicando en tus propias palabras y con tus ejemplos cuándo podrías usar esa forma gramatical, cuándo no es correcto usarla, cómo se conjugan esos verbos y más o menos qué reglas siguen para que tú vayas construyendo tu propio conocimiento y esto vaya haciendo que tu memoria trabaje mejor al momento de recordar cuándo usarlos, cuándo no usarlos, cómo conjugar algunas reglas. Muchas veces aprendemos solo repitiendo la información y sobre todo en los idiomas. Pero créeme que si te esfuerzas por aprender la lógica que hay detrás de eso, probablemente tu tiempo de aprendizaje sea un poco mayor a que si solo intentas repetir, pero lo vas a almacenar muchísimo más tiempo en tu memoria porque va a ser un conocimiento significativo.
y no solamente vas a estar repitiendo conjugaciones verbales. Algo que yo estuve haciendo mucho tiempo la última vez que estuve estudiando francés de forma intensiva fue pedirle a una inteligencia artificial que me hiciera ejercicios con ciertos tipos de verbos o con ciertas formas gramaticales para que yo los resolviera y esa inteligencia artificial me dijera si estaban bien hechos o no estaban bien hechos. Porque uno de los grandes problemas que existen al ser autodidacta en el aprendizaje de idiomas es que si tú tienes libros, manuales, videos, pocas veces vas a conseguir una buena retroalimentación. Y creo que aprovechar una inteligencia artificial en ese sentido puede ser muy útil. Puedes también incluso aventurarte a hacer pequeñas redacciones que tú le mandes para que te corrija la ortografía, la concordancia de verbos, cómo estás estructurando a nivel gramatical tus oraciones y puedes ir aprendiendo de esa retroalimentación que de otra forma sería difícil que obtuvieras. Entonces yo te recomiendo muchísimo que uses cualquier inteligencia artificial que sea gratis para que te retroalimente con tus errores al momento de aprender. Y en esta parte sí te recomiendo que hagas ejercicios hasta que ya no puedas más, de gramática y de conjugar verbos, porque es la materia prima de los idiomas y puedes aprender todo el vocabulario del mundo, pero si no sabes estructurar las formas básicas de las oraciones y conjugar tiempos verbales, va a ser muy difícil que te empieces a comunicar con seguridad. Otra cosa que me encanta es entrenar el oído para acostumbrarte a escuchar ese idioma. Esta puede ser una parte mucho más divertida que hacer ejercicios gramaticales y yo te recomiendo que hagas, por ejemplo, una playlist de música en ese idioma. Yo tengo varias, por ejemplo, en francés. Te recomiendo que busques series, películas, podcasts. A mí me encanta, por ejemplo, buscar entrevistas o conferencias que se hayan hecho en ese idioma, porque así voy adentrándome en los temas que me interesan en ese idioma. Es decir, no solo estoy practicando mi oído para que reconozca los sonidos de ese idioma, sino que también estoy aprendiendo de mis intereses al mismo tiempo que conozco vocabulario especializado o conozco personas importantes o que son figuras públicas en ese idioma. Para esto puedes entrar a páginas de YouTube de algunas universidades que suben las conferencias o buscar directamente entrevistas a ciertas personas que tú vayas ubicando que son pues relevantes en el área de estudio que te interesa. Y esto también va relacionado con que identifiques cuáles son tus objetivos. Porque, por ejemplo, si quieres ir de viaje, puedes ver documentales acerca de lugares turísticos, por ejemplo. Pero si te vas a ir de intercambio, te recomiendo que te vayas involucrando en la vida académica, cultural de ese país. Si te interesa aprenderte a comunicar de forma básica con otras personas, puedes a lo mejor buscar blogs que tengan que ver o que hagan personas que hablan ese idioma. Y dependiendo de tus intereses vas viendo qué contenido te conviene más consumir. Otra cosa que es increíble para aprender un idioma es leer. Porque piensa que, claro, cuando eres niña o niño, aprendes a hablar el idioma hablando, ¿no? En la vida cotidiana. Pero conforme vas creciendo, la mejor forma de pulir la forma en que hablas, la forma en que escribes, tu vocabulario, es leyendo. Entonces yo te recomiendo que en cuanto puedas comiences a intentar leer libros en ese idioma, ya sean libros para niños o niñas, por ejemplo, con vocabularios básicos, o novelas, por ejemplo, o incluso libros especializados de un tema que conozcas. Y te voy a contar por qué. Muchas veces cuando lees una novela vienen muchas metáforas o figuras literarias que pueden ser más difíciles de entender porque no son tan literales. Es decir, que necesitas otro nivel de comprensión del idioma para poder entenderlas. En cambio, cuando lees algo que tiene que ver con los temas que tú cotidianamente estás revisando y que son pues más académicos o manuales o más de información o monografías, es mucho más fácil que tú vayas entendiendo esa información. Por eso también, por ejemplo, a veces es difícil leer poesía en otros idiomas porque es muy metafórica. Cada palabra no tiene un significado cerrado. Entonces yo te recomiendo que si estás empezando a leer libros en ese idioma, busques información o libros que tengan que ver con los temas que generalmente tú estás leyendo y que son eso como más manuales informativos, historia, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo algunos libros que son más enfocados a las ciencias sociales y que me permiten entonces entender mejor y más rápido porque son ideas, autores o contenidos
a los que yo ya tengo mucha cercanía. Estos tipos de libros también te van ayudando a adquirir vocabulario que te va a servir en tu vida cotidiana si son los temas en los que generalmente te mueves. También, por ejemplo, si te animas a leer una novela que sea muy famosa o que ya hayas leído en español, puede ser muy útil para aprender nuevo vocabulario, observar cómo se aplican reglas gramaticales o cómo se conjugan verbos. Algo importante es que tengas en mente que no necesitas entender absolutamente todo lo que están diciendo. Más bien necesitas exponerte de forma constante a ese idioma. Muchas veces también vas a leer de forma muy lenta porque vas a tener que estar traduciendo palabras por palabras porque no tienes todo el vocabulario, pero piensa que la finalidad no es terminar el libro, sino ir aprendiendo y sacando los conocimientos necesarios de esas lecturas. Por último, algo que te recomiendo muchísimo si quieres aprender cómo se habla ese idioma en la vida real es que sigas a personas en redes sociales que viven en esos países o que son de esos países, de forma que tú no sigas solo a gente que enseña ese idioma, sino que sigas a personas que crean contenido orgánicamente en ese idioma, porque eso te va a permitir observar cómo se usa en la vida real y no solo a través de reglas, por ejemplo, o de excepciones. Yo, por ejemplo, en TikTok o en Instagram o en YouTube intento buscar a gente que haga contenido de temas que me interesan, pero en otros idiomas. De forma que conforme voy pasando el tiempo y voy scrolleando en TikTok o en Instagram, me van apareciendo temas que me interesan, pero en otro idioma. De esta forma yo puedo ir aprendiendo cómo se habla en la vida real y no solo a través de manuales o de videos o de libros, sino cómo está hablando la gente en el 2026, porque eso es algo muy importante. Si no sabes cómo buscar a estas personas o estos perfiles, te recomiendo que pienses en algunas palabras clave. Por ejemplo, si te interesa la mecánica o el fútbol, que busques esta palabra mecánica o fútbol, pero en inglés, para que te salgan videos de personas que hablan de eso en inglés y tú puedas comenzar a seguirlos o seguirlas. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad. Yo sé que hay muchas personas a las que para entrar a una maestría, conseguir un trabajo, les piden que tengan cierto nivel de inglés. Y creo que es muy importante, más allá de estos requisitos, un idioma te abre las puertas no solo a mejores ofertas laborales, sino a otras formas de entender el mundo, otras formas de expresarte, otras formas de cultura a las que no puedes acceder, por ejemplo, si solo hablas español. Y creo que es de los aprendizajes más emocionantes que puedes tener en tu vida. Así que yo te recomiendo mucho que sigas estos consejos. Yo misma los voy a estar aplicando porque tengo el propósito de aprender alemán. Entonces quiero comenzar a introducirme a ese idioma desde cero. Entonces espero que próximamente pueda irte compartiendo cómo voy avanzando con esos retos de aprendizaje. Muchas gracias por ver este video. Si te sirvió, a mí me ayuda mucho si le das me gusta o me dejas un comentario. Si quieres que trate algún otro tema, también déjamelo en los comentarios. Este video surgió de un video anterior, entonces estoy muy feliz por seguir sus recomendaciones. Recuerden que estoy subiendo un video a la semana, entonces si te interesa este tipo de contenido sobre cómo aprender, me puedes seguir. Yo estoy muy feliz de compartirte estos videos y nos vemos la siguiente semana. Te mando un abrazo.